Bueno, parte 2. Empecemos con los alimentos fuentes de los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿en qué alimentos hay mucha cantidad de cada tipo de los hidratos de carbono? Pensemos primero en los hidratos de carbono complejos, que dijimos que eran los de cadena larga, ¿sí? En cuanto a los hidratos de carbono complejos, si recordamos cuando hablábamos de alimentos por grupo, podemos pensar que todos los alimentos que están dentro del grupo 2, que son cereales y legumbres, y papa, batata, choclo y mandioca, son fuente de hidrato de carbono complejo, ¿sí? Entonces podemos decir que avena, arroz, fideos, papa, batata, son legumbres, lentejas, garbanzos, son fuente de hidrato de carbono complejo. Después, para los hidratos de carbono simple, tenemos que pensar, vieron que dijimos que tenía una cadena corta. Esa cadena corta, cuando está contenida en el alimento, yo introduzco el alimento en mi boca y la siento dulce. Eso es porque es tan cortita la cadena que yo ya lo siento dulce. Entonces ahí tenemos que pensar, bien dulce, azúcar. La principal fuente de hidrato de carbono simple es el azúcar. Miel también, y todos los alimentos que contengan azúcar, mermelada, dulce de leche, tienen mucha cantidad de azúcar, por lo tanto tienen mucha cantidad de hidrato de carbono simple. Si vamos con las proteínas, dijimos que tenían dos tipos de proteínas de alta calidad y proteínas de baja calidad. Las proteínas de alta calidad son las de origen animal, entonces tenemos que pensar en carne de vaca, carne de pescado, carne de pollo, también huevo, queso. Si pensamos, recordamos cuando vimos por grupos los alimentos, el grupo 3 y el grupo 4, dijimos que eran fuentes de proteínas de alta calidad. Son estas proteínas, ¿sí? Las de alta calidad son las de origen animal. Y después tenemos el otro tipo de proteínas, que son las proteínas de menor calidad. Los alimentos fuentes son las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, y por otro lado los cereales, arroz, fideos, trigo en general, polenta, ¿sí? Entonces acá habíamos dicho, ¿se acuerdan que los aminoácidos que les faltan a las proteínas de lentejas, garbanzos, poroto están contenidas en las proteínas de los cereales, por ejemplo arroz, trigo, avena? Y los aminoácidos que le faltan al arroz, fideos, avena, están contenidas en las proteínas de las lentejas, garbanzos, porotos, ¿sí? Acá hago una aclaración. ¿Por qué? Nosotros cuando vimos los alimentos por grupo, vimos que las legumbres y los cereales estaban en el grupo 2 y que el grupo 2 es fuente de hidrato de carbono y fibra, pero nunca mencionamos las proteínas, ¿sí? Esta aclaración es ¿por qué? Porque este grupo contiene también a papa, batata, choclo, mandioca, y esos no son fuentes de proteínas de alta calidad, ¿sí? Entonces, todo alimento que está contenido en el grupo 2 sabemos que es fuente de hidrato de carbono complejo, pero no podemos decir que todos esos alimentos son fuente de proteínas de baja calidad, ¿sí? Porque papa, batata, choclo, mandioca, casi nada de proteínas tienen, ¿sí? Entonces, los alimentos fuente de proteínas de alta calidad son lentejas, garbanzos, porotos, arroz, fideos, polenta, ¿sí? Bien. Y después está el otro tipo de macronutrientes que dijimos que son las grasas. En las grasas la clasificamos también y entonces pensemos que como fuente de grasa saturada son las grasas de origen animal. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en la piel del pollo, en la yema del huevo, queso. Esos alimentos tienen muchas grasas animales. Después dijimos que había otro tipo de grasas que son las grasas insaturadas, son las grasas saludables y son de origen vegetal. Acá tenemos que pensar que si bien son de origen vegetal, no son de verduras, ¿sí? Sino, por ejemplo, girasol, lino, chía, crecen de la tierra, pero no son verduras, ¿sí? Entonces,
Los alimentos fuente de grasas insaturadas son nueces, almendras, avellanas, semilla de chía, semilla de girasol, semilla de lino, ¿sí? Son los alimentos del grupo 5 que vimos anteriormente. Y después, los alimentos fuente de grasas trans son los alimentos empaquetados generalmente, ¿sí? Que contienen grasas, por ejemplo, papas fritas, chisitos, palitos, alfajores, galletitas y también los fritos. Acá hago una aclaración que si bien en Argentina hubo una movida para sacar de los productos las grasas trans. Entonces nosotros compramos algunos productos y altas chances que en la tabla de información nutricional diga 0, grasas trans o nada o 0 directamente. Pero tengamos en cuenta que igual lo tenemos que pensar como fuente de grasas trans, porque las industrias hacen un manejo para pasar las grasas trans como grasas insaturadas. Entonces, no es de confiar ese dato de que no tienen grasas trans, sinceramente, ¿sí? Entonces, grasas saturadas, pensemos en productos animales como piel de pollo, queso, huevo, grasa animal. Y las grasas insaturadas, nueces, almendras, avellanas, chía, lino, girasol. Y grasas trans, papas fritas, chisitos, palitos, esos alimentos empaquetados con grasas, ¿sí? Voy a hacer una aclaración en un siguiente video. Hasta luego.